Muy buenos días a todos. Hoy viernes vamos a estar comenzando una nueva serie de devocionales centrados en los libros de los reyes. Los libros de Primera y Segunda Samuel tienen su mirada centrada en el rey David, a quien Dios le promete en el capítulo 2, en el capítulo 7 de Segunda Samuel, que un descendiente suyo siempre se sentaría en su trono, en el trono de su reino que sería firme para siempre. Si entendemos la historia completa de la Biblia, sabemos que la promesa se refiere en el final a Cristo Jesús, quien es llamado en varias ocasiones en los evangelios como el hijo de David, no solo por ser su descendiente, sino por ser el rey esperado, aquel que se sentaría en el trono por los siglos de los siglos. La promesa dada a David tiene entonces implicancias directas con el Mesías venidero. La historia esperaría 1000 años hasta que finalmente Jesucristo viniese a este mundo para ser coronado como Rey eterno, Señor de señores y soberano sobre toda la creación. Pero la promesa también tiene un cumplimiento histórico. Esto es, Dios apunta a levantar de David un hijo suyo, un rey que daría fe de las promesas eternas de Dios que siempre se cumplen. En otras palabras, inmediatamente a David se espera que haya un hijo suyo digno de este llamamiento que perpetúe las promesas divinas. Y allí es donde encontramos dos problemas. El primero es el declive de David. Según leemos en los primeros versículos, David está tan débil que no puede mantener por sí mismo el calor de su cuerpo. Tan debilitado está que deben traer una mujer para que él pueda mantener su temperatura corporal. Y allí es donde entra en juego esta mujer llamada Abisag, sunamita, a quien el texto bíblico la llama como sumamente bella. Uno esperaría que David, como hombre y marido, debería reaccionar ante tal belleza de esta mujer, pero esto no sucede, sino que el texto nos dice que no la conoció, o sea, no pudo consumar el deber conyugal. El segundo problema es que este declive es aprovechado por otro, que es ni más ni menos que su hijo Adonías. Dice el versículo 5 lo siguiente: entonces Adonías, hijo de Agit, se enalteció diciendo: yo seré rey, y se consiguió un carro, jinetes y 50 hombres que corrieran delante de él. En el versículo 7 nos encontramos que dos personas muy cercanas a David estaban con el usurpador. El primero es Joab, que no es ni más ni menos que el jefe del ejército, y el segundo es el sacerdote Abiatar. Este segundo, probablemente cansado de la falta de respuesta espiritual de David, se une con Joab para preparar una forzada sucesión. El problema es que Adonías vemos que no tiene las aptitudes espirituales como para gobernar, y menos ser el sucesor del rey David, a quien otra vez Dios le había prometido que un descendiente suyo reinaría por siempre. Si el usurpador es quien toma el lugar del rey, nos preguntamos dónde quedarán las promesas de Dios si Dios ha desaparecido de escena. Por gracia y misericordia de Dios, ciertas personas han sido fieles y no han seguido a Adonías. El versículo 10 nos dice que el profeta Natán, Benaías y tampoco ninguno de los valientes y Salomón incluso fueron invitados a esto. Dios usaría a estas personas fieles para que las cosas se acomoden en su lugar y David finalmente tenga un sucesor digno. Si a pesar de los peligros, el Señor es fiel y no dejará que sus planes queden en la nada, sino que lleguen a compleción. Al leer la historia de David, pienso en cómo las promesas de Dios siempre se ven amenazadas por el pecado humano. Como vemos acá, tenemos el declive de David físico y hasta espiritual. Y cuando leemos esto no podemos más que identificarnos con esta persona, porque sentimos que en algún momento nosotros mismos hemos estado en el lugar de David. Nosotros también, por nuestra dejadez, ponemos en peligro continuamente las promesas de Dios, las promesas de salvación en favor nuestro. Cada día que pasa sin meditar en Cristo, cada domingo que no participamos en adoración, cada pecado cometido a sabiendas, nos alejamos de Él. Pero así como el Señor mismo ha salvaguardado sus promesas al no dejar que los planes de Adonía prosperen, así también el Señor salvaguarda nuestra salvación hoy. La única razón por la cual podemos estar confiados de que veremos ciertamente al Rey de Gloria cara a cara es su fidelidad en cumplir sus pactos, porque Dios es un Dios fiel ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Ciertamente el enemigo externo también será una amenaza, porque no se trata solamente de nuestros enemigos internos, sino de también Satanás, que actúa activamente para hacernos caer.
Así como la promesa de Dios para con David se vio amenazada por un enemigo externo, también nosotros tenemos un enemigo que nos quiere hacer caer. Pero el mismo Señor que ha sostenido la promesa davídica también sostiene sus promesas salvíficas a favor de quienes han sido escogidos por gracia. Hoy reposamos seguro en su salvación, no por mérito propio, sino por aquel que nos hizo pasar de tinieblas a luz. Hoy recordamos que la promesa de Dios a David se ha cumplido a partir de no solamente Salomón, sino a partir de Cristo Jesús, que es el verdadero Hijo de David, aquel que ha venido a este mundo para salvarnos. En Él encontramos reposo y en Él confiamos de que a pesar de las amenazas internas y externas, alcanzaremos las promesas de salvación. Y reposamos en Él hoy por siempre.